Bienvenidos a la tercera jornada del primer Congreso para la Reactivación del Comercio Exterior Ecuatoriano, evento organizado por CBS Network Ecuador con el auspicio de la Cámara de Comercio Internacional Capítulo Ecuador, DHL, Grupo Al Aire, con el apoyo de Blin Logistic Network, World Trade Intelligence, Cámara Ecuatoriano-Británica, Pudeleco, Universidad Internacional del Ecuador, Cámara de Comercio de Quito. Les recordamos que para un mejor desarrollo del evento, las cámaras y los micrófonos están inhabilitados. Les pedimos que en caso de alguna duda o inquietud, nos la hagan llegar mediante la opción de preguntas y respuestas. La primera temática a desarrollar esta noche es la denominada Directrices de Facilitación al Comercio, Perspectivas frente al nuevo gobierno, a cargo del especialista en Derecho Aduanero Gabriela Urquillas y el director de OCES Ecuador, Teodoro Benavides. El perfil de Gabriela Urquillas nos dice que ella es ecuatoriana, con más de 10 años de experiencia en el ámbito de comercio exterior, graduada de abogada de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Cuenta con posgrados en negociación comercial internacional y derecho público. Exfuncionaria de la Corporación Aduanera Ecuatoriana, institución en la que desempeñó múltiples cargos, entre ellos los más relevantes, el de gerente jurídico a nivel nacional y asesora del gerente general de la institución, miembro del Comité Nacional de Facilitación del Comercio. En la actualidad, se desempeña como asesora aduanera en la Cámara de Comercio de Guayaquil y brinda asesoría a múltiples empresas. Es socia del estudio Lex Valor Abogados. Por su parte, Teodoro Benavides es ingeniero en sistemas, especialista en comercio electrónico, sistemas de información, Ecuapaz, Big Data y entornos virtuales de aprendizaje. Consultor independiente para entidades públicas y privadas en áreas relacionadas al comercio exterior y aduanas, con 19 años de experiencia. Es desarrollador de software para Pudeleco, SENAE, INFA, UNICEF y el Instituto Nacional de Bogotá, Colombia. Cuenta con certificaciones internacionales del International Trade Center y la International Chamber of Commerce.
Por su actual cargo como coordinador de comercio exterior en la Cámara de Comercio de Quito, participa en comités público-privados relacionados al comercio, en la Comisión de Aduanas, Comercio Exterior e Inversiones de ICC, capítulo Ecuador. Realmente, dos expertos de gran nivel a quien damos la cordial bienvenida. Estamos ansiosos de escuchar sus ideas, experiencias y conocimientos. Una vez finalizadas ambas intervenciones, daremos paso a una ronda de preguntas, por lo que por favor les invito, especialmente a la audiencia, a enviar sus inquietudes mediante la opción de preguntas y respuestas. Estimada Gabriela, la escuchamos, sin antes recordarle que cuenta con máximo 10 minutos. Yo le interrumpiré cuando falte un minuto si es el caso. Adelante, la escuchamos. Listo, bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por esta invitación. Es para mí un honor acompañarlos en este conversatorio, este congreso, que sin duda trae muchas cosas buenas porque lo que todos esperamos hoy es una reactivación económica. Sin duda el Ecuador, al igual que el mundo, ha tenido que atravesar tiempos muy, muy difíciles que jamás estuvieron previstos. Una pandemia como la que hemos tenido que vivir y seguimos viviendo es sin duda un estrago que quedará para la historia, pero del que saldremos adelante. Y qué mejor salir adelante a través de expectativas conjuntas, de la reunión de elementos como se presentan en congresos de esta naturaleza. Sin más preámbulo, dándoles la buena noche a todos y agradeciendo nuevamente la invitación, voy a pasar a enfocarme directamente en mi tema. Lamentablemente son solamente 10 minutos de un tema del que se podrían conversar horas. Sin embargo, es algo interesante, algo nuevo y algo que nos despierta un interés muy, muy particular. Si se me permite compartir la pantalla, yo el día de hoy no he buscado tener una presentación PowerPoint o hacer un resumen de algo que yo creo que debe analizarse en su contexto general. Y este es el decreto 68 emitido por el presidente Guillermo Lasso. ¿Qué es lo que abarca o qué es lo que pretende el decreto 68 y por qué particularmente lo considero de vital importancia cuando hablamos de una reactivación económica, cuando hablamos de superar la crisis COVID? Y es que el decreto 68 específicamente busca fomentar la simplificación, la facilitación, la modernización de las instituciones públicas en todos sus efectos. Y al respecto, debo puntualizar ciertos acápites del considerando. Y es así que los invito a que después de esta conversación, de esta charla que tengamos, analicen a profundidad el decreto 68 y vean lo interesante que es cada uno de los enunciados que se hacen. Y solamente me voy a permitir remitirme a alguno de ellos. Por ejemplo, se señala que para el desempeño más ágil y eficiente de las actividades de comercio es necesario disponer acciones inmediatas, de manera que las instituciones simplifiquen sus procesos y se desarrollen en el ámbito de la facilitación, de forma que se articulen con los objetivos nacionales y se cumpla de mejor forma con las demandas de la sociedad. Que es necesario fomentar la producción agrícola, acuícola, ganadera, entre otras, por los que se debe revisar las tarifas de impuestos que actualmente debe satisfacerse en la importación y comercialización de materias primas, insumos y equipos referidos para el efecto. El gobierno nacional ha sido claro en enfatizar esta política que ellos le han denominado más Ecuador en el mundo, más mundo en el Ecuador. Y eso lo que nos muestra es que buscamos apertura, apertura para nuestros productos que puedan salir del país y apertura para que productos del extranjero puedan llegar al Ecuador. Y una vez que hemos analizado este preámbulo, los invito a identificar qué es lo que se decreta y analizarlo con detenimiento porque esto es muy importante. Decimos que se declara como política pública prioritaria, es decir, ya el gobierno lo toma a cargo y dice que es una prioridad la facilitación de comercio, de la producción, la simplificación de trámites y la agenda de la competitividad. Esto no es simplemente un enunciado, es una política pública prioritaria. Y es decir, todos los organismos del Estado tienen que centrarse en trabajar por esto que tiene tiempos muy claros, tiene directrices muy precisas y a las que las instituciones públicas tienen que cumplir. No me voy a adentrar en el primer artículo, que es similar al título del decreto, pero sí voy a hacer énfasis en lo que señala el artículo 2. Y el artículo 2 me habla de un plan de acción
La administración pública ya no puede hacer acciones aisladas. Nos está hablando de una promoción del comercio internacional y una atracción de inversiones con un trabajo conjunto, colaborativo y coordinado. No es que por un lado está la aduana, por otro lado está Agrocalidad, por otro lado tenemos al ARCSA y más allá al INE. Hoy estamos hablando de una interconexión o una interrelación entre las instituciones que parecería muy claro que esto debe existir, pero que a veces esta claridad que se nos aparenta no se vuelve una realidad. Y nos habla de que debemos definir una nueva política pública comercial, arancelaria, de calidad, de promoción, de fomento de exportaciones y de generación de competitividad. Tenemos que tener una política que busque la promoción y la atracción de inversiones nacionales e internacionales. Y necesitamos reactivarnos frente a los efectos económicos de la pandemia, precisamente a lo que apunta este seminario. La definición de las nuevas políticas públicas nos dice que serán lideradas por el Ministerio de Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, pero este no es el único actor. Este es el actor que lidera esta gran campaña o esta gran meta. Pero para esto no está solo, sino que la Presidencia de la República se involucra directamente y tiene un delegado al respecto. Entre las múltiples cosas que se señalan y los días o los términos que se dan, aquí vamos a encontrar que el Ministerio de la Producción tiene 30 días para, en coordinación con otras instituciones, poner un plan de acción. ¿Qué trámites vamos a simplificar? ¿Qué procesos, qué procedimientos vamos a eliminar? ¿Cómo vamos a priorizar el control posterior? Que ya no haya barreras a la entrada de los productos, que el control esté en percha, que el control esté en calles, que el control esté en mercados. Armonización y uniformidad de trámites. Es increíble ver cómo hay trámites que se contraponen dentro de las mismas entidades públicas. Y hoy nos dice, bueno, señores Ministerio de la Producción, ustedes son los encargados de liderar que esto no pase más. Eliminemos la duplicidad normativa, hagamos las cosas simples y siempre siguiendo las buenas prácticas regulatorias. Y las buenas prácticas regulatorias, es importante señalar que tienen un nexo directo con la facilitación del comercio, porque buscan la interacción del administrado. Yo no puedo simplemente como institución pública plantear una medida regulatoria si es que a la vez no la he socializado de manera correcta. No solamente el MIPRO tiene que establecer este plan, sino ya se menciona una serie de entidades que también deben hacerlo, y entre ellas las clásicas que se ven involucradas en el comercio, el SENAE, el INE, el ARCSA, Agrocalidad, y así una serie de entidades, lo cual se considera altamente importante para el desarrollo de esta gran meta en la que tenemos que estar todos involucrados. Nos dice también el decreto que hay que hacer una limpieza de lo que son permisos de importación. Tenemos licencias, registros, permisos, certificados, instrumentos, licencias automáticas, licencias no automáticas, y lo que nos dice es, vamos a identificar cuáles existen, vamos a identificar cuáles están duplicadas, y vamos a llegar a una conclusión en la que vamos a poder depurar el proceso. Y depurar el proceso es simplemente darle al usuario la posibilidad de conocer lo que debe aplicar sin mayor inconveniente. Todo esto en el objetivo de la facilitación. Tenemos que tener en cuenta también que busca, por supuesto, que el Servicio de Rentas Internas y el Servicio Nacional de Aduanas realicen coordinaciones para que hagan reformas. Esto no va a pasar de la noche a la mañana, y esto implica que tiene que haber una acción conjunta entre la administración tributaria y la administración aduanera, buscando lógicamente que se trabaje en pro de la facilitación. Las demandas de este artículo o de este decreto incluyen al COMEX como un ente de comercio exterior. La secretaría de esta entidad tiene que iniciar una revisión 1 a 1 de los denominados documentos de control previo y verificar, ¿son válidos? ¿No son válidos? ¿Deben existir? ¿No deben existir? A un producto ya le piden registro sanitario, ¿por qué le piden también un permiso de agrocalidad? A un permiso ya le piden un permiso, ya está sujeto a un permiso del Ministerio de Gobierno, ¿por qué requiere también un permiso de agricultura? Y ese trabajo está previsto para que se concluya el 21 de junio. Todos estos términos que están planteados en 30 días, son 30 días hábiles
que desde la fecha de expedición del decreto se cumple en el 21 de julio. El 21 de julio es una fecha muy importante para el comercio, es una fecha muy importante para el desarrollo, porque vamos a tener un primer diagnóstico de todas estas actividades que le corresponden o que el presidente de la República ha dispuesto que ejecuten las entidades públicas. Tenemos, por otro lado, las encomiendas para eliminar los obstáculos técnicos al comercio. Recordemos también que venimos de largos años de complicación a las importaciones, largos años donde se ha dicho que la importación es mala, donde se ha dicho que tenemos que eliminar las importaciones, que tenemos que ser autosuficientes. Y eso es completamente contrario a la facilitación y a la liberalización del comercio. Aquí tenemos que producir, pero también tenemos que permitir que otros bienes lleguen. ¿Por qué? Porque aquellos bienes que producimos deben tener mercados en el exterior. Ecuador es un mercado pequeño. Si yo logro producir para más consumidores que los ecuatorianos, tengo la necesidad de tener mercado afuera. Nuestro camarón altamente demandado, la pitahaya, el cacao, el café, el banano, todos esos productos necesitan mercados en el exterior y la única forma es eliminando obstáculos técnicos que coarten el ingreso de bienes extranjeros a nuestro país. Y esto incluye toda la famosa normatividad INEN. Recordemos que los reglamentos técnicos INEN se volvieron verdaderas trabas al comercio. Y al, perdón, y al ser verdaderas trabas al comercio, lo único que hicieron es desincentivar y encarecer el proceso de importación. Esto es política prioritaria del gobierno que se acabe. Por otro lado, instituciones como el ARCSA, ACCES, Agrocalidad, Ministerio de Ambiente, tenían una serie de trámites represados que nos dejó de herencia el gobierno anterior. El presidente Lasso dice, transparentémonos. ¿Qué estaba pendiente hasta el 31 de mayo y cómo vamos a salir adelante de ello? Eso es inminente y necesario que no solamente lo conozca el gobierno nacional, sino que lo conozca la ciudadanía, para que no se repita, no más cuellos de botella en las instituciones públicas. El artículo 8, que habla de la reforma arancelaria, ya tiene sus primeros pininos y los que han estado involucrados en el día a día del comercio exterior no me dejarán negar que la semana pasada ya se presentó un primer gran bloque de desgravación, una desgravación que es positiva, pero es solamente el primer paso para seguir adelante con la apertura que necesita el Ecuador al mundo. Entonces aquí debemos hacer un desgravado inteligente, tenemos que ir midiendo los impactos, pero este gran primer paso lo dio el gobierno nacional y estará en vigencia el 1 de agosto de una manera altamente positiva. Si nos vamos adentrando ya a los temas más complejos, aquí tenemos un mandato en cuanto a la depuración del sistema aduanero. El sistema aduanero lamentablemente ha sido contaminado con una serie de códigos que hacen difíciles identificar de manera plana o a nivel arancelario los productos. Este es un trabajo arduo, bastante técnico, en el que estamos involucrados varios actores, entre ellos Teodoro, entre ellos yo. Ha habido gran apertura de parte del sector público para esta colaboración con el sector privado, porque es efectivamente eso lo que causa un verdadero desarrollo productivo, una verdadera mejora. No hay sigilos, no hay secretismos que puedan ayudarnos a salir adelante. Al servicio de renta es un mandato directo, no más demoras que han llegado hasta un año para calificar un operador de comercio exterior, un courier, una consolidadora, un depósito que tocaba la puerta de la aduana y quería trabajar, pues tenía que esperar años para lograr una calificación. Eso no va más. El presidente de la República ha dicho, establezca un procedimiento. 45 días es lo máximo que usted se puede demorar. Y esa es un espaldarazo a la productividad, al trabajo, al empleo, a la gestión. Estimada Gabriela, le queda un minuto, por favor. Bueno, estamos ya terminando y simplemente para resumir, tenemos aquí propuestas para mejorar las exportaciones, tenemos mesas de trabajo para establecer mecanismos que nos permitan a todos, con criterio público-privado, salir de la crisis, algo que nos permita mancomunar esfuerzos. Y a la vez, un llamado al Ministerio de Economía y Finanzas para que apoye todo lo que está dispuesto, sin perjuicio de que, por supuesto, hay sacrificios económicos importantes. Todo esto tiene que realizarse en un año. Los primeros planteamientos deberán estar al 21 de julio, pero la gran campaña se verá, sus resultados se verán a un año, y eso será altamente positivo. Sin desmerecer y sin ahondar, porque no es mi tema, este decreto también dio un espaldarazo al tema aduanero,
derogando un decreto que lamentablemente el presidente Lenín Moreno dejó hecho a última hora y sin consultar. No había pasado por las buenas prácticas regulatorias y el presidente Lasso dijo, en mi gobierno esto no va más. Como sector privado nosotros vimos esto con gran expectativa. Voy a dejar de compartir la pantalla. Esta es la verdadera forma de facilitar y fomentar el comercio, directrices claras, normativas precisas y que esperamos se cumplan para lograr este gran objetivo nacional y que este Congreso tenga los resultados que queremos ver a futuro. Hasta aquí mi intervención. Muchísimas gracias. Excelente. El decreto 68, lo ha dicho Gabriela, es de vital importancia para la reactivación económica, puesto que busca impulsar la simplificación, facilitación y modernización de las instituciones. Ahora nos acompaña Teodoro. Teodoro, estamos listos. Vamos a compartir pantalla. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos los que han concurrido esta noche. Gaby siempre muy precisa con las cosas que tenemos que describir y descubrir pues en el camino del comercio exterior en la actualidad. Yo les doy este pequeño saludo, pues ustedes escucharon, soy de Alma Informática, pues el Hola Mundo es el primer programa de todo informático para presentarse. Así que bienvenidos, bienvenidas, gracias a todas las empresas que se han unido y más que nada para conversar de un tema tan importante como es la facilitación al comercio. Yo quiero presentarles dos números a ver si alguien adivina. ¿Me ayudas, por favor, con la siguiente? 6,378 versus 8,893. ¿Qué significan estos números? El primero resume la cantidad de trámites que presuntamente, digo presuntamente porque no coincide siquiera, están o han sido levantados dentro de la plataforma gov.es del gobierno nacional que ha sido pues heredada de administración anterior. Ese es el total que presenta la plataforma en una primera instancia, pero cuando uno suma por institución el tipo de trámite que tiene que hacerle, pues le resulta 8,893. Entonces, partiendo de ese, no sé si equívoco, levantamiento de información sobre nuestra realidad tramitológica, pues creo que estamos en un mal comienzo. Si bien es cierto, la plataforma gov.es permite o está creada para orientarnos en la realización de un trámite, cuando encuentro esta primera novedad como que no me da mucha confianza. Los trámites, ¿no es cierto?, en el país y la región creo que se transforman en el sinónimo de dolor de cabeza, ¿verdad? Porque están sujetos a tantos factores, entre ellos la falta de coordinación de las instituciones públicas, algunas que todavía están pensando en el tema del papel, a pesar de tener sistemas informáticos automatizados o con documentos electrónicos, pues recuerden, y yo lo digo constantemente, todavía nos piden la captura de pantalla. ¿Dónde puede darme eso una garantía de seguridad jurídica, inclusive en el caso de haber adjuntado un documento de soporte en este sentido? Entonces, es importante destacar y orientar precisamente, como mencionaba Gaby, en que el Estado no esté preocupado en cumplir con normas burocráticas, sino en proveer servicios ágiles, de tal forma que sea al revés. Un trámite debería justificar su existencia, por un lado, no el usuario del trámite, adaptarse a lo que ha sido instaurado muchas veces por la burocracia de escritorio, que ni siquiera está a veces en el campo operativo del comercio, que creo que a todos nos ha pasado. Entonces, cuando nos encontramos con este tipo de trabas, de trámites, también que estamos abriendo espacios a sobornos a los funcionarios, para que me lo haga más rápido, para que ponga la carpeta encima de toda la pila de carpetas que tiene acumuladas y demás. Entonces, el llamado primero es a que los trámites dentro del marco de aplicación pues, del decreto ejecutivo 68, pues realmente sea rápido, sea transparente, sean en línea, a pesar de que el decreto ejecutivo 68 es el actual
Ya en abril del 2018, por ejemplo, tuvimos el decreto ejecutivo 372, con el cual trabajamos y nos amparamos con Gabriel efectivamente en la mejora regulatoria de la reglamentación técnica. Y esto que ha sucedido, pues que a la final no se dieron todas las derogaciones que tenían, por ejemplo, duplicidad regulatoria, aquellas que no cumplían objetivos legítimos, precisamente por toda esta tramitología burocrática para eliminar un trámite, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos podemos hablar un poquito de un catálogo nacional de trámites, pues debería realmente aplicarse no en el sentido que está planteada ahora la herramienta, sino pues en aplicación de todas las normas y políticas de gobierno abierto, que es lo que promovemos en el buen comercio. En la siguiente lámina, en cambio, hay otros números, más de 4.512. ¿Qué significan estos números? Significa que hemos obtenido durante los últimos 12 años, desde el año 2009, más de 4.500 reformas relacionadas directamente al comercio exterior. Entre normas que afectan a las importaciones, normas que afectan a las exportaciones, normas que regulan o que integran el tema de acuerdos comerciales. Entonces, imagínense la poca garantía o la baja estabilidad jurídica que se requeriría para lograr esta ansiada inversión, especialmente extranjera, ¿no es cierto? Si bien es cierto, existe inversión nacional también, pero esta no es lo suficientemente atractiva para desarrollar y reactivar como debería darse, pues, precisamente todo la reactivación económica en el Ecuador. Entonces, cuando nos enfrentamos a esto es cuando necesitamos más Gabriela Zuquillas, digo yo, porque comprenden todo el tejido jurídico existente por existir y permite trabajar con ese criterio completamente apegado a derecho, que es fundamental cuando hablamos de facilitación al comercio dentro del ámbito que nos corresponde. En ese sentido, pues pasando un poquito a la siguiente lámina, no sé cuántos de ustedes han escuchado hablar del acuerdo de facilitación al comercio, porque precisamente este instrumento jurídico pretende y busca, tiene como objetivo regular, hacer mucho más eficiente toda esta problemática que les he contado a través de los números, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque inclusive también no hemos partido de un enfoque integral, de un enfoque de políticas coordinadas entre todas las instituciones, ¿sí? Porque recordemos que a la final en comercio internacional, en toda la normativa supranacional, existen normas equitativas, existen normas de transparencia, existen normas de conducta que inclusive los acuerdos comerciales y algunos acuerdos fiscales también ya los reconocen, solamente que en el caso de los acuerdos comerciales, por ejemplo, los vemos únicamente como instrumentos de desgravación arancelaria cuando no son así. Tenemos un sinnúmero de efectos que van mucho más allá de la aplicación de los acuerdos comerciales del Ecuador versus el mundo. Entonces también el hecho de mejorar nuestra carga tramitológica, el hecho de llegar a cumplir con estas buenas prácticas regulatorias que desde hace muchos años desde el sector privado se ha venido promoviendo, exigiendo al gobierno nacional y que en este momento tenemos ese espaldarazo, pues es, creo, fundamental aprovechar esta coyuntura para que también de parte de ustedes, de parte del sector que está en la constante actividad, retroalimenten, participen y se integren precisamente a todos estos procesos de mejora. Creo que es una oportunidad muy importante, como mencionaba Gabriela, para que colaboremos, para que emitamos nuestros criterios, para que pongamos en evidencia cuál es la problemática principal que nosotros tenemos dentro del comercio internacional. Por eso el acuerdo de facilitación al comercio, un instrumento de la OMC que, digamos, estructuradamente hablando, es un acuerdo muy interesante en cuanto a la forma de llegarse a cumplir, porque no es un texto nada más que me obligo a cumplirlo,
pues tiene diferentes etapas, está construido de tal manera de que cada país diga, mira, en tanto tiempo yo puedo llegar a cumplir bajo estos parámetros lo que tú me exiges en el acuerdo. Podemos decir que desde el año 2019 ya prácticamente, pues el Ecuador ya forma parte de los países que ratificaron ante la OMC este protocolo de enmienda que se conoce al Acuerdo de Marrakech o Acuerdo de Facilitación al Comercio y que entró en vigor inmediatamente. Sin embargo, de eso también debemos recordar que, por ejemplo, a nivel de Sudamérica, Ecuador está en el último lugar en el cumplimiento de implementación del Acuerdo de Facilitación al Comercio. Hemos avanzado bastante, sí, por supuesto. Sin embargo, si comparamos con nuestros principales vecinos, nosotros hemos avanzado un 63.5 en total de todo lo que representa el acuerdo versus un 96% de Colombia y un 95% de Perú. ¿Por qué? Por decisiones tomadas pues, con muchos años, podemos decirlo así, de retraso. Eso entonces también nos ha retrasado en que todos los procesos de mejora, especialmente a la tramitología, especialmente a los procesos que requieren inclusive acompañamiento financiero y de los cuales se puede beneficiar el Ecuador actualmente, hayan sufrido estos retrasos tan grandes. Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, porque considero que, dada la coyuntura actual que tenemos en el gobierno actual, se puede decir que no ha caído en mejor época implementar las etapas que implican el desarrollo de capacidades, incluido el financiamiento para mejorar procesos en ventanilla única, en entidades de control, en fortalecer a la aduana, en temas de control posterior y matrices de riesgo. Entonces, creo, y reitero, es mi opinión y mi forma de verlo, es un momento adecuado para que venga esa inversión, para que venga esa mejora, ese acompañamiento de parte de una de las entidades que están detrás de todo esto, que es la Alianza Global para la Facilitación del Comercio, de la cual también forma parte la ICC, en este caso pues representada por la Cámara de Comercio de Quito. Adelante, por favor. Creo que para concluir simplemente nosotros debemos recordar que toda administración aduanera tiene estos dos enfoques, ¿no es cierto? Los dos objetivos de una aduana son facilitación y control, y no es facilitación versus control, ¿verdad? Eso es lo que queremos, facilitación y control, para no irnos a un extremo en el que pues no nos beneficia a nadie, sino que obtengamos siempre un enfoque balanceado, maximizando todos estos beneficios que tiene la aduana para sus usuarios, el Estado para sus comerciantes, ¿verdad? Y que podamos, pues, a través, en este caso, de este instrumento, podamos implementar y lograr resultados efectivos que, por ejemplo, se vean reflejados en indicadores mundiales como el Doing Business, el índice de desempeño logístico, entre algunos otros. Pero adoptar el enfoque de facilitación al comercio no es simplemente tomarlo de forma unilateral, porque también necesitamos que los demás países con los cuales yo hago comercio tengan un enfoque, tengan sus programas de implementación de facilitación al comercio avanzado, ¿no es cierto? O, por ejemplo, en su defecto, si comparamos los programas de operador económico autorizado, pues en los demás países tenemos ya avances muy importantes, pero el Ecuador aún no despega en cada uno de los eslabones a los cuales ha enfocado sus primeros esfuerzos. Así que también es ese llamado a que se pueda potenciar las herramientas ya existentes en el mundo para la facilitación del comercio. Para finalizar, mis queridos interlocutores pues, y amigos, en la siguiente pues simplemente les dejo este pequeño cuadro en donde no sé si estamos en una pandemia burocrática en el que al final pues la facilidad que tenemos para realizar un trámite que luego sea en línea también debe ser tomada en cuenta, porque no se trata solo de digitalizar ineficiencias o las ineficiencias que me gustaba cuando
Gaby desde CSG pues lo mencionaba, ¿no es cierto? Las ineficiencias o las ineficiencias no tienen que digitalizarse. Tenemos que enfocarnos en la mejora de los procesos y también, ¿por qué no?, en la mejora de las personas que son quienes ejecutan los procesos para que también pues todo este tema digital o de facilitación al comercio siempre sea lo suficientemente transparente, fácil de usar, pues y que sea lo más claro posible a los usuarios. Con eso, pues, mi intervención, con un pequeño adelanto de lo que representa el acuerdo de facilitación al comercio, en el que tanto Gabriela, siendo la representante principal del sector comercio, pues participa y pues tengo el gusto también de colaborar ahí. Muchas gracias. Excelente intervención, Teodoro. Destaco de su intervención que el instrumento jurídico que permite o busca regular en sus diferentes etapas es el acuerdo de facilitación al comercio, que se enfoca básicamente en el tema de la falta de transparencia, excesiva documentación y la falta de procesos automatizados. Excelente intervención la de ambos ponentes. Ahora damos paso a la ronda de preguntas. Esta pregunta está dirigida para ambos y dice así: ¿cuáles son los desafíos del comercio exterior post pandemia? Estimada Gaby, estimado Teodoro, adelante. Te la cedo, Teodoro, comienza tú. Primero los damos. Claro que sí, mi querida Gaby. Creo que los desafíos están, como bien lo mencionó Gaby, dentro del decreto ejecutivo 68. Hay una hoja de ruta trazada ahí. Por eso es importantísimo la participación proactiva de todos los actores de la cadena logística, de la cadena de suministro. Recordemos que el comercio exterior es una compra y una venta. Si toda esa cadena comercial no está lo suficientemente integrada, no, las entidades que lo controlan no están coordinadas entre sí, podemos tener cualquier cantidad de instrumentos jurídicos, podemos tener cualquier cantidad de adopción de mecanismos internacionales o herramientas, pero no vamos a ser efectivos. Entonces también es un llamado al autocompromiso, a la disciplina de parte de los diferentes operadores de comercio exterior en este caso, para que pongan de su parte en el tema de evidenciar problemas, por ejemplo, que son bastante engorrosos dentro de los procedimientos aduaneros, por ejemplo, o lograr visibilizar la problemática relacionada muy de cerca con la corrupción de los funcionarios, la discrecionalidad de los funcionarios de aduana. Entonces, vuelvo al tema que también tenemos que mejorar las personas y no solamente los procesos. Si una empresa tiene un sistema de certificación, llámese ISO, número cualquiera, si la persona que controla, que audita, que ejecuta ese proceso, pues no tiene su propio sistema de autocontrol, lo que vamos a obtener ahí en ese caso es otro proceso viciado, otro proceso afectado por el factor humano. Listo, bueno, y como la pregunta era para los dos, y que no crea Teodoro que de buena gente le cedía el puesto, sino que quería que Teodoro nos mencione los desafíos que él ve, porque yo me quiero remitir a una frase fundamental que mencionó Teodoro en su intervención, y era la pandemia burocrática. Yo creo que no hay mejor forma de definir lo que se vive en el Ecuador. Y el desafío es darnos cuenta que la pandemia burocrática lo único que va a hacer es profundizarnos la grave crisis económica y de producción que tenemos. Hay que sacarnos el chip del permiso, del trámite, porque hay que sacarnos el chip de que el actor privado está buscando hacernos trampa. Y lamentablemente, si hacemos un análisis de los múltiples requerimientos de la normativa que existe, vamos a encontrar que siempre estamos regulando para el malo de la película. Y el momento que tenemos es un momento en el que debemos pensar en el bueno de la película, en el que necesita apoyo. Al malo, que lo metan preso, que lo persigan por todos los frentes. Y por eso es que el decreto habla del control posterior. Aquí no se le va a dejar pasar nada a nadie, pero no por buscar a los malos vamos a entorpecer la película de los buenos. O como el gobierno pasado quería, los buenos
pagábamos una tasa extra para que controlen a los malos. La pandemia burocrática no solamente tiene que salir de las normas, tiene que salir de las cabezas. Y es lo que dijo Teodoro. Aquí hay que cambiarle el chip a la gente. Yo mencionaba y decía, la torta no sale diferente si yo uso exactamente los mismos ingredientes. Y hoy tenemos funcionarios que necesitamos que cambien de actitud, que cambien su predisposición, que tengan en cuenta que el privado está para ayudar y no está buscando entorpecer, ni quiere conocer información privilegiada, ni está buscando una ventaja particular. Nosotros queremos que esos privados que hoy lamentablemente se ven forzados a buscar los mecanismos para que su carpeta pase del puesto 10 al puesto 1, y lo cual es entendible porque hay 1 millón de necesidades, y eso lleva lamentablemente a muchos a ejecutar acciones paralelas, que eso se acabe porque ya no haya fila, porque ya no haya trámite, porque la importación, el proceso de comercialización sea sencillo. Entonces, yo me acojo 100% a las palabras de Teodoro, y a lo que voy es que el desafío es cambiar el chip. Esa creo que sería mi respuesta. Gracias. Perfecto, cambiar el chip nos ha dicho Gabriela en pocas palabras. Y ahora, estimado Teodoro, ¿cuáles han sido las ventajas de implementar reformas de facilitación del comercio en el país y qué está pendiente por hacer? Ok, la conjugación del tiempo es la que me llama la atención. ¿Qué ventajas tiene implementar? Creo que, si bien es cierto, los números reportados por el Ecuador ante la OMC son interesantes, ¿no es cierto? Yo me atrevo a decir que teóricamente algunas cosas están implementadas, porque evidencia tangible no ha habido, sino que más bien a pesar de haberse notificado en años anteriores, recién, utilizamos ahí la palabra bien de la sierra, recién están cargando en los sistemas en la aduana, están evidenciando que se cumple lo que ya dijeron haber cumplido. Entonces, creo que esa parte también es fundamental destacarse, porque la razón de ser del acuerdo de facilitación al comercio radica en que podemos implementar las medidas clasificadas en 3 escenarios, categoría A, B y C. Las de A, dice el país, yo puedo cumplirlas ya, y es la que ya se notificó. Categoría B, OMC, dame un tiempo para implementarlas, ¿no es cierto?, desde que yo te acepto. Y las de categoría C, que adicionalmente al tiempo que se requiere en implementación, requieren desarrollo de capacidades, como decíamos, incluido el financiamiento. Y en esa etapa, pues, es la que nos encontramos actualmente en el Ecuador. Por lo tanto, creo que efectivamente, mientras no se tangibilice los efectos de haber implementado las medidas que dije haber implementado a la OMC, pues el verbo, insisto, el tiempo del verbo todavía me queda en duda. Sé que puede parecer muy duro, pero creo que es la única forma en que podemos presionar para que se desarrollen nuevas capacidades y se haga una inversión inteligente. Allá el proyecto que lo está manejando la Alianza Global y por el cual en los siguientes 2 años ya se va a trabajar sobre este desarrollo de mejoras, como decíamos, en ARCS, en agrocalidad. Así que esperemos que el cumplimiento también sea transparente y eficiente en beneficio de los operadores de comercio exterior. Eso es. Excelente. Estimada Gaby, ¿normativas para controlar las importaciones? ¿Existen algunos proyectos adicionales o algún plan para eliminar los vigentes? La escuchamos. Bueno, efectivamente es lo que yo les he mostrado a nivel del decreto 68. El plan es integral, se está trabajando al más alto nivel. Yo tengo la oportunidad de haber sido convocada a reuniones ya con ARCSA, con INEN, con aduana, con servicio de rentas internas. Teodoro me ha acompañado y seguramente como Cámara de Comercio de Quito han tenido incluso algunas puertas adicionales que se han abierto. Los gremios estamos participando en todos estos esquemas para señalar y mostrar que los cambios son necesarios e inminentes. Y lo más importante es que tenemos un gobierno que coincide en nuestros planteamientos. Entonces, efectivamente, cambios normativos se vienen, simplificaciones se vienen, la facilidad del comercio es una realidad y la vamos a ir viendo poco a poco en el periodo de 1 año.
Excelente, Gaby. Estimado Teodoro, usted como especialista en sistemas de información, Big Data, ¿es posible combinar temas de inteligencia artificial, Big Data y comercio internacional como herramientas de facilitación al comercio? Como suelo decir, pero por supuesto. Creo que ahí está un importante eslabón a tomarse en cuenta. En el sentido, Alice, y por eso pues a mí me emocionó mucho cuando me juntaron con Gaby Uquillas, porque creo que la tecnología, el avance tecnológico, el desarrollo que tenemos ahora nos permite también pensar mucho más allá de lo que ya está establecido. Por ejemplo, tenemos elementos tan importantes como el blockchain o cadena de bloques y la inteligencia artificial. Por ejemplo, para que a través de inteligencia artificial se pueda apoyar a las administraciones aduaneras, primero a transformar datos, a transformar lo que no está estructurado en un documento comercial. Podemos utilizar también este tipo de tecnología, por ejemplo, para contar con documentos, no les vamos a decir inteligentes aún, sino documentos autoejecutables que en el mundo pues informático ustedes no sé si conozcan, ya se están desarrollando los contratos autoejecutables, los mismos PLs basados en blockchain con autogestión. Entonces existe una tarea muy importante en cuanto a mejorar la infraestructura de accesibilidad a la Internet en el Ecuador como tal. Si ustedes revisan el mapa del cable submarino del Ecuador, es realmente un tallarín flaquito comparado con el tallarín de Colombia, de Perú y de los otros países de la región. Por eso también tenemos Internet un poco alto. Entonces, considero que podemos aprovechar las ventajas de la tecnología, sí, pero mientras la infraestructura no soporte o se nos congele el Zoom, ahí está la evidencia de cómo no podemos todavía aventurarnos a decir que hay una transformación digital efectiva dentro del comercio internacional en el Ecuador. ¿Algunos desafíos que superar todavía? Agradecemos a los ponentes por sus valiosas respuestas. A continuación, vamos a responder las preguntas que realizó el público mediante la opción de preguntas y respuestas. Esta pregunta está dirigida para Gaby. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de reducir la tramitología, por ejemplo, INEN, con el servicio de rentas internas en la importación de maquinaria? Bueno, no me va a dejar mentir Teodoro cuando yo comento que la Organización Mundial de Comercio ha medido que las demoras en el despacho son incluso de mayor perjuicio que una tasa arancelaria elevada. Cuando yo tengo mercancía que no puedo liberar con facilidad de un puerto, yo le estoy cargando al usuario un sobrecosto no dimensionable. Por lo menos el arancel es dimensionable. ¿Qué es lo que pasa? Yo mañana traigo una mercancía y al señor aforador se le ocurre que mi mercancía necesita INE, necesita agrocalidad. Pues mi carga se queda parada en puerto esperando que yo logre conseguir ese documento sin perjuicio de que me van a poner algunas sanciones. Y la pregunta es, ¿qué tan importante era ese documento? Si ese documento nos libra a todos de circunstancias en las que se pone en riesgo nuestra vida, nuestra salud, el medio ambiente, pues todo esto es válido. Pero si a mí me dicen que una pluma, un bolígrafo, no puede llegar al país si no tiene un reglamento técnico INE, yo pregunto que si el bolígrafo es un arma mortal. Y esto se vuelve un absurdo, al igual que lo era con los muebles, al igual que en los colchones, al igual que en las sábanas. Entonces, tenemos que identificar qué es lo que pedimos y por qué lo pedimos. Hay normas que tienen que existir. Cuando a mí me dicen que una varilla de acero necesita cumplir una regla técnica, yo digo, por supuesto, para que no pase lo que pasó en Miami con el edificio que se cayó. Porque no tengo chance de control posterior. El control posterior va muy tarde cuando el edificio ya está construido y la gente está viviendo ahí. Pero cuando a mí me dicen que un bolígrafo puede ser un arma mortal si no tiene un reglamento técnico, creo que estamos abusando del presupuesto de tener normativas. Entonces, eliminarlas es no solamente necesario, es indispensable y es el gran reto al que nos enfrentamos. Permisos sanitarios, permisos de agrocalidad, permisos de calidad como tal, permisos de cupos, permisos de licencias, todos esos permisos tienen que evaluarse
liberarse. Y los que tengan que permanecer, tienen que ser controlados en control posterior. ¿Qué saco yo revisando la licuadora en puerto? La puedo revisar en la percha, la puedo revisar en el comercio, la puedo revisar en la calle. Esa es mi percepción al respecto. Excelente. Estimado Teodoro, si actualmente se busca facilitar el comercio internacional como tal, ¿se puede buscar mejoras a plataformas como Ecuapaz, más que todo en temas de actualización del sistema? Sí, creo que es una piedra, no, no le voy a llamar piedra en el zapato todavía, pero está demostrado que la falta de visión a futuro sobre la tecnología o la evolución de la tecnología sobre la cual está construida y desarrollada el sistema Ecuapaz, pues ya es un problema, porque como comentábamos hoy con Gabriela en una reunión, antes era sencillo, ingresábamos al cice.aduana.gov.es, arancel, y accedíamos a la consulta del arancel. Hoy debemos sacar masterado en instalación de Senado Browser para acceder a una información que debería ser pública y debería ser de fácil acceso. Por lo tanto, creo que no se tomaron a tiempo las correcciones y consideraciones necesarias sobre un sistema muy moderno, adecuado a una tecnología y un espectro de acción muy eficiente como es el sistema coreano, y nos hemos quedado ahí, estancados. La ventanilla única difiere de Ecuapaz con el aplicativo de firma digital, por ejemplo, por el mismo hecho de la tecnología que llega a quedar obsoleta o insegura en su forma de aplicación. Entonces, creo que hay unos retos muy importantes. Estamos también llevando todas estas sugerencias e inquietudes que han surgido de parte de ustedes a los talleres que tenemos en estos días con aduana para plantearles de la misma forma frontal y transparente las propuestas de mejora. Excelente. Estimada Gaby, siendo consecuente el decreto para facilitar las operaciones aduaneras y otros servicios del Estado para sus controles, ¿cómo van a superar los criterios cerrados que tienen los funcionarios públicos de carrera que cumplen puestos de responsabilidad? Bueno, yo creo que las instituciones tienen funcionarios de carrera muy capacitados. Yo creo que el problema ha sido la estructuración o el lineamiento de cabeza que ha llegado a las instituciones. Y yo puedo decir que fui funcionaria con muchos de los que al día de hoy están a nivel de aduana, de los más antiguos. Y esa es gente que sabe mucho y esa es gente que no va a complicar por complicar si la directriz de la cabeza no es contraria. Entonces aquí lo que está claro es que esos funcionarios tienen el conocimiento técnico, lo que necesitan es el respaldo para poder facilitar. Y ellos saben mejor que todos nosotros cómo hacerlo, pero tienen miedo. Y ese miedo es normal porque venimos de 14 años donde nos decían el sector privado es malo, la importación es mala, graba todo lo que puedas con tributos, ponle salvaguardia, pon 10.000 requisitos y si no nos pusieron unos dragones en la frontera, bueno, corrimos con suerte. Hoy se respira un aire diferente. Hoy, desde la más alta cabeza del Estado, tenemos una misión y una directriz de facilitación. Díganme ustedes por qué un funcionario se negaría, que conoce los procesos, se negaría a hacerlo. Entonces, lamentablemente habrá quienes no se conecten con este hilo y a quienes no se conecten, pues mi pedido es den un paso al costado y vayan a dificultar en su casa. Pero hoy que hay una directriz muy clara, pues pongamos todos el hombro y trabajemos todo en facilitar. Entonces, sí, es un reto para los líderes de las administraciones buscar los mecanismos para separar a aquellos pocos funcionarios que no quieran sumarse en esta gran campaña y no quieran obedecer un decreto del presidente que establece una política prioritaria. Pero fuera de ello, yo quiero señalar que doy un espaldarazo a los funcionarios que técnicamente saben cómo hacer las cosas y bien pueden ser ese eslabón que trabajando de la mano con el sector privado nos lleven a sacar adelante estas políticas y estas directrices. En este mismo sentido, nos dicen, actualmente existen muchas trabas al comercio exterior en lo que a importaciones se refiere. Ejemplo, la importación de llantas. Son tantos los permisos que ahora se deben cumplir. ¿Es factible eliminar esto en un futuro no muy lejano? Estimado Teodoro, estimada Gaby, o ambos. Ahora primero las damas. Ajá, te agradezco, Teodoro. A ver, yo les pongo ejemplos. Las llantas, la ropa, los zapatos. O sea, aquí yo estoy segura por cómo se ven las cosas que aquí más fácil entra droga que algunos otros productos lícitos.
que constan en el arancel y que seguramente no tienen tanta traba ni tanto permiso. Pero en la realidad hay que trabajarlo y hay que verlo de manera transversal. Aquí hemos vivido etapas de proteccionismo y eso no podemos negarlo. En el caso particular de las llantas, el Ecuador tiene una industria de producción de llantas. El detalle es que el gobierno tiene que darle la tranquilidad al productor que no tiene que vivir únicamente para el mercado local. El productor ecuatoriano tiene que estar en condiciones de competir en el exterior. Y el momento en que pueda competir en el exterior, y para eso hay que hacer muchas cosas, bajar el tema, las tarifas eléctricas, simplificar el tema laboral, simplificar el tema tributario, dar acceso a crédito, etcétera. Pero una vez que somos competitivos para estar a nivel internacional, pues que venga la competencia que tenga que venir. Porque mi mercado no es solamente los 17, 18 millones ecuatorianos, sino mi mercado es el mundo. Entonces, creo que también esto amerita una visión diferente de nuestro sector industrial, que no toque la puerta del gobierno para pedir dádivas, sino para pedir mecanismos de competitividad. Y el momento en que estamos así, no solamente las llantas, la ropa, los zapatos, los comestibles y todo lo que es el universo arancelario, estoy seguro que va a entrar con muchísima facilidad. Yo les pongo un ejemplo. Hace pocos días quería comprar una carpa. Entonces, bueno, ahora que se han abierto las posibilidades para traer bienes más pesados por courier, dije, bueno, como la carpa que quiero no hay en el país, voy a traerla, voy a pagar todos los impuestos porque es grande y pesada, pero la puedo traer por courier. Bueno, la conclusión es que no voy a tener ninguna carpa, señores, porque me dijeron que tengo que sacar INE, que tengo que sacar un registro ante el MIPRO, y lo único que quería era una carpa. Entonces esas cosas no pueden pasar porque yo quiero tributar, no quiero meter mi carpa por la izquierda. Y lo que alguien me dijo es, mejor váyase de viaje y tráigala en la maleta. Sí, pero yo quería tributar, yo quería pagar. Entonces, esto que usted ve en las llantas, yo lo veo en una multiplicidad de bienes. En el caso de los textiles, en el caso de las llantas, lo veo que tiene un componente de la defensa de la producción nacional y yo lo que quiero decir también, así como el espaldarazo a los funcionarios, pues el espaldarazo a la producción nacional, pero pidan competitividad, no pidan trabas a la importación. Correcto. Y yo quiero ahí añadir algo, Gaby, porque más preciso y certero que eso no existe. Pero ahí justamente radica, creo que también la interrogante. ¿Qué tan de acuerdo estamos, sector público y privado, en definir a la competitividad? Porque creo que cada uno cuando, especialmente en tiempos pasados, ciertos funcionarios públicos pues hablaban de competitividad, pero nunca la pudieron definir como tal, por lo tanto tampoco pudieron dotar de competitividad a los actores económicos. Entonces, a la final, si hablamos de competitividad, nos tenemos que referir un poco también a competencia para saber qué tan bien le va al uno con respecto al otro. Por eso tenemos un índice de competitividad. ¿Qué tan competitivo soy yo, industria, país, sector, persona, empresa, etcétera, respecto a los demás? Y siempre en esa carrera constante, pues hay como una suerte de ganadores. Entonces, creo que el llamado también está en que podamos aunar un esfuerzo, sector al que pertenezcamos, para dotarnos de competitividad, como decía Gabriela, utilizando las capacidades, determinando o evidenciando en dónde podemos reforzar, mejorar o eliminar todo aquello que nos resta competitividad y nos dé una ventaja, especialmente si queremos pues internacionalizar nuestros productos. Eso nada más. Muchísimas gracias por esas excelentes respuestas. También nuestro agradecimiento a la audiencia. Teodoro, Gabriela, su participación ha sido realmente destacada. Felicitaciones. Les recordamos que en minutos daremos inicio al conversatorio Innovación por la pandemia en estrategias de negocio internacional, presentado por Laura Palis y José Franco Moncayo. Tenemos que decirles adiós. Por favor. Listo. Para que Gaby cierre con su punto de oro. De mi parte, agradecerles a los organizadores del evento y también a Gabriela por participar con toda la experiencia y expertise que tiene. Yo me formé en Comercio Exterior en la Cámara de Comercio de Guayaquil hace ya más de casi 20 años, efectivamente, y por eso pues me da un gusto enorme trabajar de la mano de los gremios que nos acompañan hoy y de personas pues conocedoras como Gabriela. Así que éxitos en los siguientes seminarios, días, y que a todos pues
sea el triunfo del buen comercio. Listo, bueno, agradecer a Teodoro esas palabras espectaculares. Para mí un gusto compartir un panel con él. Compartimos un trabajo diario, una lucha diaria. Así que aquí estamos sin enemigo. Aquí estamos exponiendo nuestras ideas. Entonces ha sido muy interesante. Agradecer a los organizadores. Ha sido un foro muy, muy interesante. A los participantes, esas preguntas demuestran que están en el día a día, que están muy pendientes y eso da gusto. Para un expositor no hay nada más rico en la gestión que tener una audiencia participativa, una audiencia dinámica. No me quiero ir sin contestar una pregunta que di por ahí. La voy a contestar brevemente. ¿Cuál fue el sector más afectado? Yo creo que el sector turístico. Ese sector tiene un golpe muy grande. Creo que esto sale del ámbito del comercio exterior como tal, pero ese sector necesita nuestro apoyo, necesita nuestra solidaridad en general porque la ha visto pasar muy dura. Fuera de eso, agradecerles muchísimo, desearles una buena noche y que el resto del Congreso sea un éxito. Acuérdense que aquí tenemos todos una misión en el tema de la facilitación de comercio y esto debe venir desde los actores universitarios, desde la empresa privada, desde los gremios, desde el sector público y aquí hacemos fuerza a todos para que eso se dé. Muchísimas gracias.